Una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor, dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos buscando la palabra que nos alimenta. ¿Cuánto puede decir amén? Amén, gloria a Dios. Amén. Qué bueno que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar compartiendo en el libro de Isaías 48. Tenemos la oportunidad de hoy estar compartiendo Isaías capítulo 48. Amén. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en este tiempo. Amén. Dice en mi Biblia, Dios cumple su palabra. Qué título, ¿verdad? Realmente podemos decir que es verdad. Dios cumple su palabra. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias. Gracias una vez más porque nos has traído para con bien a este lugar. Gracias, Señor, porque en ti confiamos. Gracias, Padre, porque tú preparas, Señor, todas las cosas para tus hijos, para tus hijas, y nos regocijamos en ti, oh Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, Bueno, vamos a estar compartiendo esta palabra del Señor. Dice la palabra del Señor para este tiempo. Isaías dijo, escuchen esto, israelitas, descienden de Jacob, escuchen esto, ustedes los que pertenecen a la tribu de Judá. Ustedes juran y oran en el nombre de Dios de Israel, pero no lo hacen como es debido. Ustedes están muy orgullosos de vivir en la santa ciudad de Jerusalén y de ser protegidos por el Dios de Israel, cuyo nombre es Dios Todopoderoso. Sin embargo, Dios declara, yo di a conocer los hechos del pasado antes de que sucedieran, y tal como lo había anunciado, estos hechos se cumplieron. Como yo sabía que ustedes tienen la cabeza más dura que el hierro y el bronce, les anuncié todo esto desde mucho antes. Así no podrían decir que eso lo hizo un Dios falso. Si ustedes se fijan bien, reconocerán que todo esto es cierto. Dios anuncia cosas nuevas. Ahora les voy a anunciar cosas nuevas y ocultas que ustedes no conocían. Hoy voy a crear algo nuevo, algo que antes no existía. Ustedes hasta hoy no habían oído hablar de ellas, así que no podrán decir que ya las sabían. Ustedes no habían oído ni conocido nada de esto, porque yo bien sabía que ustedes son infieles y que siempre han sido rebeldes. Yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo. Controlé mis deseos de destruirlos. Yo los limpié de su maldad y por medio del sufrimiento, y no los hice por dinero. Yo lo hice, lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado. Yo nunca permitiré, vamos a leerlo de vuelta. Yo he tenido paciencia con ustedes por respeto a mí mismo. Controlé mis deseos de destruirlos. Yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento y no lo hice por dinero. Lo hice por respeto a mí mismo y para salvar mi honor, porque mi nombre debe ser siempre respetado. Yo nunca permitiré que adoren a otros dioses, porque solo a mí me deben adorar. Dios dijo, pueblo de Israel, yo te he llamado, yo soy el único Dios, el primero y el último. Con mi poder hice el cielo y la tierra. Con solo pronunciar sus nombres comenzaron a existir. Por lo tanto, israelitas, reúnanse ahora todos ustedes y escúchenme. Yo elegí a Ciro y al rey de Persia, y él hará con Babilonia todo lo que he decidido. Nadie antes anunció todo esto de antemano. Fui yo quien lo dijo. Fui yo quien hizo venir a Ciro y quien siempre le dará la victoria. Acérquense a mí, escuchen todo esto, lo que pensé de antemano y nunca lo guardé en secreto. Ahora yo, el único Dios, he enviado a Ciro y le he dado mi poder. Dios guía a su pueblo. Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo, Israel, yo soy tu Dios, que te enseña lo bueno y que te dice lo que debes hacer. Ojalá me hubieras echado caso
ojalá me hubieras hecho caso, entonces habría sido muy feliz. Y ahora tus descendientes serán tan numerosos como las arenas del mar. Yo nunca los habría destruido, ni los habría apartado de mi vista. Isaías le dijo a los israelitas: salgan ya de Babilonia, huyan de este país. Anuncie su liberación con gritos de alegría, griten por todas partes: Dios ha puesto en libertad a Israel, su fiel servidor. Dios hizo que ustedes pasaran por lugares desiertos, pero no sufrieron de sed porque Él partió la roca y brotó agua en abundancia. En cambio, a los malvados nunca les va bien. Amén. Hemos leído todo el capítulo de Isaías 48. Realmente una lectura muy enriquecedora de la palabra del Señor. Vemos exactamente cómo el Señor acá le habla a su pueblo, un pueblo que Él mismo dice, ¿no? Es un pueblo cabezón, de cabeza dura, más dura, dice en una parte que es más dura que el hierro, ¿verdad? Vemos también que Él dice que es un pueblo que Él ama, pero que es un pueblo que es infiel, es un pueblo rebelde. Dice: ustedes no habían oído ni conocido nada de esto, porque yo bien sabía que ustedes son infieles y que siempre han sido rebeldes. Él conoce a su pueblo, Él conoce a sus hijos, Él conoce a sus hijas. Y vemos exactamente en la palabra del Señor cómo Él empieza a declararle que han pasado ese pueblo por diferentes pruebas, ¿verdad? Por diferentes circunstancias, y Él ha permitido esto. ¿Para qué? Para que ese pueblo realmente se diera cuenta de que hay un solo Dios al que debemos adorar. De que realmente hay un solo Dios que es todopoderoso. Es el único Dios que nos puede dar salvación. El único. El único Dios que cuando clamamos, Él realmente tiene misericordia, ¿verdad? Y por eso Dios promete a su pueblo, ¿verdad? Que aunque ellos han sido infiel, aunque acá como leímos, dice: como yo sabía que ustedes tienen la cabeza más dura que el hierro y el bronce. Wow. Así le hablaba el Señor a ese pueblo, ¿verdad? Cabezón, te estoy hablando y estás siempre haciendo lo contrario a mi voluntad. Qué bueno que es Dios cuando nos habla, cuando nos exhorta, cuando nos anima. Así Él como nos confronta y nos habla del pecado, nos habla de lo duro que es el pecado, nos habla de esta contaminación que muchas veces nosotros ya estamos, ¿verdad? En este mundo contaminado, y realmente tenemos que esforzarnos a estar en la santidad. Usted se tiene que esforzar a cumplir la palabra del Señor. Usted se tiene que esforzar a romper el molde de la maldad que ya está incorporado en su vida, a romper la iniquidad que hay en su vida y en su corazón. La mente muchas veces nos dispara a hacer lo malo. La mente muchas veces nos dispara a ir en caminos de perversión. Pero nosotros tenemos esa voluntad, como decía Cristo, ¿verdad? Que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Señor. Saber la voluntad del Señor en nuestras vidas es primordial para cualquier cristiano. Cualquiera de nosotros podría decir: bueno, yo estoy aquí en la tierra, pero ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? ¿A dónde tengo que encaminar mis caminos? ¿Dónde tengo que guiarme? ¿Por qué pasos tengo que seguir? Sigue a Cristo, sigue al Maestro. Jesucristo nos hablaba en los Evangelios y una de sus palabras decía: yo soy el camino, por ese camino es el que debes andar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Hoy el Señor nos regala esta palabra, ¿verdad? Así como en la antigüedad que le hablaba a su pueblo, ¿verdad? Ese pueblo que era duro, un pueblo altivo, un pueblo que no le gustaba hacer ni obedecer la palabra del Señor. Pero cuando ese pueblo caía, cuando ese pueblo realmente estaba quebrantado, al único que realmente clamaba y sabía que tendría oportuno socorro era Jehová. Era el único Dios que realmente
ese pueblo se inclinaba y sabía que Dios iba a responder, sí, Señor, ¿verdad? aleluya. Por ese gran amor. Por eso Él nos habla. Yo he tenido paciencia con ustedes. Por respeto a mí mismo, controlé mis deseos de destruirlos. Wow. Qué tremendo, ¿no? Yo he tenido paciencia. Qué bueno, acá nos habla las características de ese Dios Padre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, algo con nuestros hijos, hemos perdido la paciencia? Y vemos exactamente cómo el Señor acá en su palabra nos habla y nos dice: yo he tenido paciencia con ustedes, pueblo, aunque ustedes muchas veces están caminando en caminos de muerte. Aunque muchas veces la soberbia, dice la palabra del Señor, que Dios mira de lejos al soberbio, ¿verdad? Y nos habla acá en la palabra que muchas veces Él tiene que separarse de nosotros por la tanta maldad de la persona. Muchas veces el Señor tiene que cumplir su palabra, que Él dice: yo miro de lejos a los altivos, a los soberbios. Por eso es Él que muchas veces Él se aleja. ¿Por qué? Porque está tanta la contaminación. Él no puede estar en un lugar totalmente contaminado de maldad, porque Él es santo, Él es santo, Él es santo. Él ama la santidad. Por eso, si en vida tú reconoces que hay faltas delante de la presencia del Señor, hoy es el tiempo para que te arrepientas. Hoy es el tiempo para que encamines tus pasos Santo. En la dirección correcta. Ay, Señor, gracias por esa paciencia que tú has tenido con mi vida. Gracias, Señor, porque tú has visto mi iniquidad, pero aún así, Señor, no me has abandonado. Oh, gracias, Jesús. Dice el Señor: yo soy tu Dios que te enseña lo bueno, que te dice lo que debes hacer. Ojalá me hubieras hecho caso. Entonces habrías sido muy feliz. Y ahora tus descendientes serán tan numerosos como las arenas del mar. Yo nunca los habría destruido ni los habría apartado de mi vista. Vemos exactamente cómo es esta palabra. El Señor quiere que nosotros caminemos y andemos en ese camino que Él ya preparó para nosotros. Qué bueno que es que hoy en día puedes decir: aunque sé que estoy con la herencia del pecado, aunque sé que mi mente a veces me dispara muchas cosas que están en contra de la voluntad de mi Padre, aún así quiero obedecerte, Señor. Aún así quiero amarte, oh Dios. Aún así quiero estar, que tú me guíes por ese camino. Como dice acá en este verso, ¿verdad? Dice: yo soy tu Dios que te enseña lo bueno y que te dice lo que debes hacer. Eso es. Ese es nuestro Dios. Usted si está en el camino del Señor, usted tiene que saber que ese Dios le quiere enseñar lo bueno. Le quiere hacer que usted camine por esos caminos del bien. Qué bueno que es cuando nuestro Dios nos da esa oportunidad. Qué bueno que es cuando vos estás escuchando y estás diciendo: bueno, hoy no me voy a drogar, hoy no voy a fumar, hoy no voy a tomar, hoy no voy a hacer lo malo, hoy me voy a decidir a amar a todos, hoy voy a decidir a que mi boca no diga ninguna palabra soez. Qué bueno que es cuando vos te decidís y empiezas a decir: hoy, Señor, dame la fortaleza, hoy, para no ir a buscar esa droga que está viciando mi cuerpo. Hoy, Señor, dame la fortaleza, Señor, para hoy hacer lo correcto delante de ti. Qué bueno que es cuando tú te decides, tomas esa decisión. Dios desde el cielo, no es que te esté sacando una foto, Dios desde el cielo está mirando adentro tuyo, está mirando tu corazón, está mirando tu alma. Él te ve como desnudo y así Él me está viendo. Hay una intención de santidad, hay una intención de quitarse el vicio de que está dentro de ese cuerpo. Hay una intención de quererme a mí por encima de lo que esta carne contaminada quiere. Hay esa intención. Y por supuesto que con esa intención no basta.
No basta solo con querer, no basta solo con que Dios vea mi intención. Hay que a la intención ponerle hechos. Hay a la intención ponerle testimonio de que no solamente yo tuve la intención de no drogarme, pero terminé drogada. Yo tuve la intención de no fumar, pero terminé fumando. Yo tuve la intención de no hacer lo malo, pero terminé haciendo lo malo. No basta solo con una intención. No basta solo con un querer hacer lo bueno. En ese momento tú clamas a ese Dios por esa ayuda. Y le dices al Señor, soy muy cabezona, Señor, soy muy dura, Señor, soy infiel a tu palabra, Señor, pero ayúdame, Señor. Cuando tú le empiezas a clamar, Dios está viendo tu intención, pero aparte de tu intención, está viendo tu pedido, está viendo tu quebranto, está viendo tu clamor. Cuando tú te arrodillas y le empiezas a decir a ese Dios tan grande que todo lo puedes, y le empiezas a decirle, Señor, tú todo lo puedes, pero yo nada puedo. Señor, solo con la intención no puedo. Porque tengo una intención de ser buena persona, pero me sale mal. Entonces la intención mía no sirve. Pero la intención, yo tengo que darle evidencia al reino de los cielos que por lo menos, por algún lado tengo que empezar. Y el empezar a decirle, Señor, tengo intención de hacer lo correcto. Tengo intención de no hablar más malo. Tengo intención de no estar en chisme. Tengo la intención de no murmurar. Tengo la intención, ¿verdad? Y podríamos decir envidia, celos, tantas y tantas, de violentarme, de mi carácter, de explotar, ¿verdad? Tantas y tantas cosas, ¿verdad? Hay personas que se violentan y hasta maltratan a sus seres queridos. Hay personas que pegan, hay personas que andan a los puños, ¿verdad? Y aún son cristianos. Pero esa intención tiene que ir acompañada con un clamor. Esa intención tiene que ir acompañada con tu quebranto. Cuando tú te quebrantas delante de la presencia del Señor y empiezas a decir, Señor, yo solo no puedo. Necesito tu ayuda. Necesito que tú acompañes esta intención con acción. Necesito cambiar, Señor. Oh, gracias, Jesús. El Señor dice, yo los limpié de su maldad por medio del sufrimiento. Y no lo hice por dinero. Oh, qué bueno que es nuestro Dios, qué buenas que son estas promesas. Él tiene no solamente la intención, Él te puede ayudar a que realmente tú superes ese vicio, superes esa maldad, superes esa iniquidad. Vamos a estar orando. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Acompáñanos, Jesús. Acompáñanos a hacer lo correcto. Acompáñanos a hacer lo bueno delante de tu presencia. Amén. Acompáñanos, oh Dios, a que esa intención se convierta en un testimonio, se convierta en acción. Que realmente nosotros podamos decir, Señor, queremos ser verdaderos hijos, verdaderas hijas delante de tu presencia. Gracias, no vivir una vida como que en mentira. Veo que a veces uno pinta algo, pero uno ve que la chapa está corroída, uno ve el óxido, uno ve exactamente el herrumbre, y a veces lo podemos pintar y lo podemos algunos hasta engañar, pero sabemos que está mal. Sabemos exactamente que delante de la presencia del Señor eso está mal, y el Señor todo lo ve. Tú puedes exactamente estar haciendo una vida, Señor, que delante de nosotros aparentemente todo bien, pero delante del Señor estamos desnudos. Sí, Señor, ayúdanos. Señor, también te ponemos, Señor, estas almas que están aquí en este canasto, que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad en cada una de ellas, Padre. Libértalos, Señor. Dale salvación, dale salud, Padre Santo. Señor, también te pido por mi hermana Angélica, que está, Señor amado, en cama, Padre. Que hoy le hicieron, Señor, tantos estudios y le dijeron que tiene un problema en el corazón. Ayúdala, Señor amado, mi hermanita, Padre,
ella está con 84 años, pero para ti no hay nada imposible. Tú sabes que ella es una fiel intercesora, incluso de nuestro ministerio, Señor. Ayúdala y fortalécela ahí en donde está. Dale salud, Señor, sabiduría y astucia del cielo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que está en nuestro corazón. Una vez más, gloria al Padre, gloria al Hijo, aleluya, y gloria al Espíritu Santo, que está en nuestro corazón. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que en esta hora se conectan con nuestro culto y estudio bíblico de la Iglesia de Dios, la verdad como está escrita. Saludamos a nuestro amigo Pastor Aldana de Real Sacerdocio allá en Portland. Pronto, con la ayuda del Señor, estaremos llegando a esa parte de Estados Unidos, si Dios lo permite, en febrero 20, con la ayuda del Señor. Así que, amado pastor, ahí estaremos mirándonos y gozándonos con lo que el Espíritu Santo tenga con nosotros en esos días. Va a ser una campaña donde 4 iglesias se están uniendo, ¿verdad?, para recibir la palabra que el Señor pues va a poner en nuestro corazón y la vamos a entregar pura, como Dios quiere. Así que un fuerte abrazo, amigo mío. También saludamos a Eliezer Cardona desde Estados Unidos, allá en New Jersey, que está con nosotros. Nuestra hermana también está por ahí, nuestra hermana Marta, y el hermano Héctor también está conectadito. Así que para todos ustedes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro culto. Les recordamos que nuestras transmisiones son los martes, los jueves y los domingos. Domingo, culto general; martes, culto de oración y palabra; y los jueves, como hoy, el culto y el estudio bíblico. No se lo pierdan, a las 19 horas, hora local del Uruguay, Brasil, Argentina y Chile. 6 de la tarde, hora de Puerto Rico; 5 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Por allá por Portland, si no me equivoco, la transmisión sale a las 3 de la tarde, hora de Portland. Así que estamos agradecidos del Señor, ¿verdad? Él ha sido bueno con nosotros. Mire que el enemigo no para de hacerle mal, ¿verdad?, de perseguir de muchas formas a la verdadera iglesia del Señor. Pero Dios, dice la Biblia, que es un escudo para los que le aman. Lo pudimos ver el otro día en el libro de Proverbios. Él es un escudo. Si usted está buscando honrar a Dios, sépalo, usted tiene un escudo. Y ese escudo es Dios, el todopoderoso Dios. Así que estamos contentos, gozosos, siento la presencia del Espíritu Santo. Hermana Marta dice: Dios me está hablando por mi vicio de cigarrillo. Mira, recibe esa palabra, Marta. Yo también estuve en el vicio de cigarrillo muchos años. Bendito al Señor. Mire, aún cuando llevaba 3 años de cristiano, todavía tenía ese dichoso vicio, pero Dios me lo arrancó. ¿Sabes cuál es el secreto, la receta, Marta? Pídeselo a Dios con toda certidumbre de fe. Dile al Señor: tú sustentas un universo completo, tú puedes ayudarme y me puedes quitar este vicio. Y dile: yo lo creo, Señor. Amén. Y sellas esa oración en el nombre de Jesús. Mire, ese día que yo hice eso, nunca más volví a fumar, Marta. Así que te aconsejo que hagas lo mismo y vas a ver esa libertad que Dios va a traer en ti. Vas a ahorrarte dinero, tu salud va a mejorar. Ya ese olor tan desagradable no lo vas a tener. Y lo mejor, que el templo de Dios, Marta, óyeme, el templo de Dios que eres tú, va a estar limpio para que el Espíritu Santo esté cómodo, contento contigo. Mire, yo me acuerdo que ya yo cojeaba, tenía problemas cardiovasculares, y solamente la primera semana que el Señor me quitó el vicio del cigarrillo, se fue la cojera, porque eso afecta a las arterias, eso afecta todo el sistema cardiovascular, Marta. Échale mano a la promesa de Dios cuando Él dice: clama a mí y yo te responderé. Clámale al Señor y pídele esa liberación del cigarrillo. Aquí nosotros no te juzgamos, no te vamos a condenar, pero tienes que echarle mano a esa promesa que Dios te da. Clama a Él y ya verás que Él te va a responder y te va a quitar ese vicio tan terrible. Bueno, habiendo dicho esto, damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a lo más importante de este culto de hoy, que es la palabra del Señor. Hoy vamos a estar dando el estudio bíblico bajo el tema, ¿verdad? Vamos a seguir una secuela bajo el tema de cómo entra el pecado
en nuestra vida. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad? El tema del oído, que el pecado entra por el oído. Aparte de por la vista, aparte de nuestra propia concupiscencia, el pecado entra por el oído. Y pudimos ver cómo en este último tiempo, ¿verdad? Mucha gente en la iglesia, multitudes, estarían oyendo a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y esos falsos obreros lo que traen es pecado a tu oído. Tienes que cuidar que tu oído no entre a falsa doctrina. ¿Y qué van a hacer los falsos ministros? Van a apartar el oído de la verdad de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Ellos no van a hablar la verdad porque no pueden escuchar a Dios en su palabra. Se tapan los oídos los falsos ministros porque no trabajan para Dios. Y aún los cristianos que se han dejado engañar tampoco pueden oírlo. Se tapan los oídos. Hacen como Israel, que no quiso escuchar a Dios en el tiempo antiguo. No quieren oír a Dios. No pueden oír la palabra. Les molesta la palabra del Señor. Y estuvimos examinando eso en la pasada transmisión, cómo el pecado entra por el oído. Usted tiene que cuidarse, hermano, porque no tan solo entra por el oído, entra por la concupiscencia de cada uno, ¿verdad? Del mismo cuerpo. Porque el cuerpo, volvemos y lo machacamos y lo establecemos y lo predicamos, el mal todavía está dentro de aún de los verdaderos cristianos. Y eso tenemos que ponerle nombre y apellido, es la herencia del pecado. ¿Cómo entró la herencia del pecado, pastor, en el cuerpo humano? Cuando Adán y Eva obedecieron a la serpiente, al diablo, y perdieron la santidad perfecta que tenían de la carne. La carne era perfecta, no tenían pensamientos de pecado. Ellos vivían en la imagen y semejanza perfecta de Dios, pero eso se cayó al piso cuando entró la desobediencia. Y mire, hasta el sol de hoy, cada niño que nace en este planeta viene con ese defecto de fábrica. De tal manera que usted ve los niños cuando empiezan a crecer y usted puede ver como adulto cómo se le manifiesta el egoísmo, cómo se le manifiesta la envidia, los celos, no quieren compartir. El egoísmo es una cosa tremenda y eso es parte de la herencia del pecado. Y en esta preciosa tarde o noche vamos a hacer este estudio que, aparte de que el pecado entra por el oído, también por la concupiscencia del cuerpo, si usted le da permiso, si usted le da paso. La concupiscencia, la herencia del pecado, está en todo momento tratando de turbarte, tratando de poner en tu mente pecado para que tú entonces le des paso. Pero déjame decirte que tú tienes la gran oportunidad que cuando de tu propia concupiscencia eres seducido, eres atraído y eres tentado por tu propia carne, tú puedes tener una victoria grande sobre esa tentación. ¿Cómo? Parándotele de frente y diciéndole a la concupiscencia: conmigo no cuenta, no voy a hacer tu voluntad, voy a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como dijo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos al libro de Romanos, capítulo 6. Y vamos a comenzar. Libro de Romanos, capítulo 6. Bendito Dios, verso 12. Usted tiene que tener claro esto. Usted tiene que conocer esto, iglesia. Bendito es el Señor. Porque esto es lo que te va a ayudar a prepararte y lograr esa santidad que hablaba mi esposa, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted culpa al diablo todo el tiempo por su falla, por su debilidad, y no sabe qué es la carne, no sabe qué es la concupiscencia que tú tienes, entonces estás perdiendo el tiempo, porque no vas a lograr prepararte. Tú tienes que controlar la carne, tienes que controlar y dominar la herencia del pecado. Estamos llamados a armarnos del pensamiento de Jesús. ¿Y cuál fue el pensamiento de Jesús? Voy a hacer la voluntad de mi Padre y no la voluntad de la carne. Recuerde que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. Él tomó un cuerpo corruptible mortal. Escúchame, por favor, Él fue tentado en todo, pero nunca falló. Alábalo si te atreves. No era porque era el Hijo de Dios, por eso no fue que no falló. Él se preparó, Él se negó, Él se defendió, Él enfrentó el pecado y lo venció. Igualmente al diablo y a los demonios. Eso es, mire, más que suficiente para que alabemos y adoremos al Señor, porque por esa victoria nosotros ahora somos salvos. Pero no te puedes descuidar. Tienes que pelear contra tu carne porque el mal está ahí.
Pablo lo dijo, y esto es en mi carne, porque el querer hacer el bien está en mí, pero naturalmente en la naturaleza pecaminosa dice, pero no el hacerlo. ¿Ah? Porque lo que quiero hacer no hago, y lo que aborrezco estoy haciendo, decía el apóstol Pablo. Y ahí fue cuando él descubrió esta gran verdad, que la herencia del pecado, aún uno siendo cristiano, usted la tiene. Y Dios la podía quitar, Él es todopoderoso. Pero Él la dejó porque Él te quiere ver. Si realmente tú amas a Dios, tú vas a negarte a la herencia del pecado. Tú vas a rechazar los designios de la carne que son enemistad contra Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Estamos aquí en el Espíritu, Eliezer, aleluya. Teodora, Dios te bendiga, Teodora desde México. Está con nosotros, qué bueno. Entonces, Romanos 6:12, mira lo que dice, hermano. Oiga lo que dice la Biblia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, te están dejando claro que si tú no se lo permites, el pecado no va a reinar en ti. Todo está en tus manos, iglesia. Todo está en tu decisión. O te gozas con el Espíritu o te gozas con la carne. Y si te gozas con la carne, entonces estás dejando reinar el pecado en tu cuerpo mortal. Mira lo que dice, oiga bien. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Están hablando de la herencia del pecado, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Y mire, las concupiscencias de la carne son muchas: pleitos, celos, contienda, enemistades, falta de perdón, murmuración, amistad con el mundo, odio, malos pensamientos. Hermanos, una cosa tremenda. Entonces usted tiene que saber esto, por favor. Usted tiene que conocer que el mal está dentro de usted. Por eso el Espíritu Santo nos lo pusieron en el corazón para ayudarnos, hermano Gadi. El Espíritu Santo está en nuestro corazón para ayudarnos a dominar la herencia del pecado. Entonces, por eso Dios tira esta gran palabra y esta gran consejo. No reine pues el pecado, la herencia del pecado, en vuestro cuerpo mortal. Oiga, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Mira ahora, ni tampoco presentemos vuestros miembros al pecado, oiga, como instrumentos de iniquidad. O sea, yo puedo presentar mis ojos al pecado, puedo usar mi boca para murmurar, para estar en chisme, para estar difamando. Entonces hay que controlarse, hay que controlarnos como obedeciendo al Espíritu, obedeciendo la palabra del Señor. Mi alma te adora, Jesús. No use los pies para ir hacia el mal. No use el pensamiento para cavilar y pensar en hacerle mal a tu hermano. Ay, santo, qué tremenda esta palabra. Escuche bien. Ni tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Y cuáles son nuestros miembros? Nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pies y muchas cosas más. Entonces, nos están llamando, no uses tus miembros para darle paso a la herencia del pecado. Esto está tremendo. Por eso, esta segunda parte de este tema, ¿cómo entra el pecado a nuestra vida? Vimos en la pasada transmisión que por el oído entra. Pero ahora estamos viendo que de nuestra propia concupiscencia, hermano Gadi, también el pecado está asediando. Está como un león rugiente buscando ponerte pensamientos de pecado para que los ejecutes. Te seduce, te atrae. Entonces, uno tiene que estar envuelto en el Espíritu Santo y en la obediencia a la palabra, porque la carne, mire, la carne, si usted se descuida, es como un caballo, como un potro que no ha sido domado. Y si usted no doma este cuerpo obedeciendo a la palabra, ¿qué hace el caballo salvaje cuando se le monta un jinete encima? Que no ha sido domado. ¿Qué hace? Te tira contra el piso, hermano. Así hace esta carne que está contaminada con la herencia del pecado, y en un abrir y cerrar de ojos, aun siendo cristiano, te puedes ver sumido en un pecado porque te descuidaste. Porque la concupiscencia de la carne, por ahí entra el pecado.
y tenemos la gran oportunidad de rechazarlo. Y ahí Dios se contenta contigo. Ahí el Padre dice, wow, este hijo mío, de verdad que es de los míos. Es de los míos porque no tan solo dice que me ama, sino que, y no tan solo ama mi palabra, sino que veo que la pone en acción. Mi esposa hablaba de la intención del corazón hace un rato, pero a la intención del corazón hay que añadirle la acción. ¿Viste? Hay momentos que es tan fuerte la pelea que por lo menos si Dios ve que tú tienes la intención y estás peleando y te estás esforzando, capaz que solo no vas a terminarlo, pero Él te va a ayudar. Porque realmente Él ve que tú quieres hacer la voluntad del Señor. Pero hay gente que tiene la intención, pero no se esfuerza. Y al no esforzarse, pues Dios ve que esa intención es chipichapi. ¿Me entiendes? Como decimos en Puerto Rico. Tu intención tiene que ser genuina. Yo quiero honrar a mi Padre. Yo quiero honrar a Dios y Dios quiere verte accionar en pos de esa obediencia. Bendito al Señor. Entonces el llamado, iglesia, tú que quieres encontrarte con Jesucristo, iglesia, tú que quieres irte en el arrebatamiento, tienes que entender que no puedes obedecer la concupiscencia que está en ti, está en mí y está en todo el cuerpo de Cristo y en el mundo entero, en el pueblo inconverso. Entonces, amado, también nos llama a no estar en pasiones de concupiscencia. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses. Bendecimos el nombre del Señor Jesús. Capítulo 4. Primera Tesalonicenses. Capítulo 4. Eso lo encontramos por aquí. Estamos llegando. Aquí está. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5. Escuche bien, iglesia. Si usted recibe estos consejos, va camino al encuentro con Jesús. Si usted recibe esta palabra y la ponemos por obra, no hay diablo, no hay carne, no hay pecado que te pueda robar tu corona. Por eso dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno te quite o te robe que tu corona. La carne tuya, si tú la dejas, te puede robar la corona y la salvación. No es tan solamente un engañador. Tu misma carne se puede quedar contigo si tú le das rienda suelta a la herencia del pecado. Escuche bien, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 5. Sea Dios glorificado. Vamos a agarrarlo desde el verso 3. Miren lo que dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, nuestros apóstoles, aquí el apóstol Pablo está dando unas instrucciones. Y esas instrucciones realmente no salen del corazón de Pablo, salen del corazón de ¿quién? De Dios, hermano. Del corazón de Dios salieron las instrucciones y Dios usó a los apóstoles. Y ellos trajeron unas instrucciones. Miren de qué manera. Mira cómo lo dice. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, oiga iglesia, por favor, es vuestra santificación. Oiga, mire qué tremendo. Que os apartéis de fornicación. Pero hay que decir que te apartes del mundo, que te apartes de las obras de la carne, que te apartes de los deseos mundanos, que renuncies a la herencia del pecado. Escuche bien, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y aquí están hablando, porque hay pecados sexuales, hermanos, contra naturaleza, y nos están llamando que el que está casado tiene que tener a su propia esposa en santidad y honor, y dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Te das cuenta? Los gentiles hacen de todo en la relación sexual. Contra natura, bueno, está el lesbianismo, está el homosexualismo, ahí está el bisexualismo. O sea, es una locura que ha traído el diablo dentro de la sexualidad que ha creado Dios, y lo ha desorientado de una manera y lo ha alterado de una manera tremendo, que la Biblia le llama pasiones de concupiscencias. Y si usted es casado y es cristiano, usted tiene que inclusive proteger su lecho matrimonial, su relación sexual. Hay unos límites, hay unas líneas establecidas. Bendito es el Señor. Mi alma te adora. Entonces nos están llamando a que no podemos estar en pasiones de concupiscencia, porque por la concupiscencia del cuerpo que está contaminado, llega el pecado.
llega el pecado, usted tiene que entonces negarse a ciertas cosas cuando usted esté íntimamente con su esposo o con su esposa. Benditos al Señor. Esto es un tema caliente, escabroso, un tema controversial, pero es digno de escudriñarlo. Es un tema digno de profundizar más en lo que es una relación íntima entre un matrimonio cristiano, conforme a los parámetros y a lo establecido de Dios en la relación sexual. Pero seguimos entonces, hermano, que por la concupiscencia del cuerpo entra el pecado, se tiene que cuidarse, y muchos, ¿verdad?, se han extraviado y se han convertido en esclavos de la concupiscencia. Se da cuenta, si usted es esclavo de la concupiscencia, de otra manera usted es esclavo del diablo. ¿Sabe por qué? Porque la concupiscencia, la herencia del pecado, no proviene de Dios, proviene del príncipe de este mundo, quien fue el que logró colocar su simiente de maldad cuando engañó a Adán y a Eva. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, mira lo que dice el libro de Tito, capítulo 3. Vamos al libro de Tito. Mi alma te adora, Jesús. Libro de Tito. Y ahí el hermano Gadi Martínez dice, el problema es que el pecado gusta. Y es verdad, Gadi, el pecado gusta. Así mismo es como cuando te acuerdas de los programas de chisme en Puerto Rico, que creo que ya la muñeca volvió otra vez a la televisión. Miren, ¿sabes cuántos cristianos se sientan a ver ese programa? Pues porque les gusta el oído, por el oído viene el pecado también. Entonces el chisme como que gusta, y eso es pecado, hermano. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer, Gadi? Tú lo sabes, negarnos a eso, irnos por otro camino, cerrarle la puerta al diablo, a la carne, cerrarle el grifo, cerrarle la llave. ¡Ay, santo Jesús! Mire lo que dice el libro de Tito. Dios nos ayude a todos, hermano. Aquí nadie es un Superman. Pero si queremos ser parte de la iglesia que se va viva y usted no sigue estas instrucciones el día del arrebatamiento, usted perderá la salvación con todo y Cristo que usted diga que tenga. Porque por la concupiscencia entra el pecado, y si usted se deja controlar de la concupiscencia, usted se convierte en un esclavo de ella. Saludamos al pastor Tito Delgado, que se encuentra con nosotros. Te bendiga, Tito. Estamos hablando en la segunda parte de cómo, cómo por la concupiscencia de la carne entra el pecado. La semana pasada pudimos ver que el pecado entra por el oído. ¿Ve? Entra por la concupiscencia de la carne y también entra por los ojos. Hay que cuidarse. Cristo viene. El tiempo está cerca, y si usted no logra la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, por más años que llevemos en la iglesia, y Dios encuentra impureza, encuentra que usted no está irreprensible, si Dios encuentra que hay mancha, que hay arruga, porque cante, porque predique, eso no te va a garantizar la entrada al cielo. La entrada al cielo te la garantiza lo que dice este verso, y lo dice Dios: el que dice que me ama, mi palabra guardará. Eso lo dice el todopoderoso Dios en esta hora. A Dios le damos la honra, a Dios le damos la gloria y el honor. Pastor Tito dice, amén, pastor, eso es aquí, estamos oyendo. Que mira qué bueno, sigue oyendo, que este mensaje es poderoso. Así que, amado, vamos al libro de Tito, capítulo 3, verso 3. Mire lo que dice. Mire lo que dice, hermano, capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Y qué pena, Tito, que en el cuerpo de Cristo siguen los envidiosos. Ay, Dios mío, Señor. Siguen los rebeldes, siguen los insensatos, los que no quieren congregarse, los que quieren mandar en las iglesias, los que hacen grupitos, los que dividen las congregaciones. Bendito, nosotros los pastores a veces estamos que no aguantamos más. Si no fuera por Dios, yo creo que renunciaríamos, hermano, porque nos hacen la guerra, porque la carne es mala. La herencia del pecado está en la carne, y hay muchos que son bebés espirituales y no quieren madurar. Llevan muchos años, pero siguen en la inmadurez espiritual. Bendito es el Señor. Entonces, la palabra nos dice que antes éramos unos extraviados y éramos esclavos de la concupiscencia. Entonces, ¿cómo yo voy a seguir siendo esclavo de la concupiscencia? Que soy cristiano. Mire, se lo va a decir. Entonces, estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Estás perdiendo el tiempo como cristiano. Porque la Biblia dice que hay que retener
las palabras del evangelio para poder ser salvo. Si no, creíste en vano. Lo dice la escritura, amado pueblo del Señor. Entonces, vamos a ir a una cita clave, Tito, Eliezer. Una cita clave, los hermanos que están conectados, los hermanos que van a escuchar este mensaje en diferido en nuestro nuevo canal de YouTube, que estamos viendo que están creciendo las visitas, gracias al Señor. Y verdad, si usted puede compartir nuestro video, entra a nuestro canal, Iglesia La Verdad como está escrita, dele like, suscríbase y ayúdenos. No estamos buscando like ni mucho menos monetizar. Lo que estamos buscando es que más personas escuchen el verdadero evangelio. Libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago y aquí está muy claro, muy establecido de dónde es que viene el problema de la carne. Cómo es que entra la concupiscencia, dónde está. O sea, usted deje de estar acusando al diablo ya. Y no es que yo estoy defendiendo al diablo, el Señor lo reprenda. Pero usted tiene que conocer la verdad. ¿Dónde es que está el problema? El problema no está afuera. Iglesia, está adentro. ¿Adentro de qué? Dentro de la carne. Dentro de este cuerpo donde vive nuestra alma. Que este cuerpo duerme contigo, que aún en los sueños se manifiesta y nos pone sueños horripilantes, hermano. Sueños de pecados terribles. ¿Cuánto le ha pasado eso? Mire, terrible. Pero si usted conoce la verdad te hace libre. Si usted conoce dónde está el problema, donde mucha gente está cayendo en pecado y no lo sabe, entonces vas a lograr, número uno, pelear correctamente. Y no tan solo pelear correctamente, sino que vas a lograr a controlar y vas a lograr dominar la herencia del pecado que está en la carne. Escuche bien. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 12 o 11. Vamos a ver. Le digo rapidito. Aquí estamos. Verso 12. Mire cómo dice, amado del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y aquí no están hablando de la tentación que te pueda tirar el diablo él en primera persona. Porque ya el diablo ni viene a tentarte, ya él usa a su amiga. ¿Y quién es la amiga del diablo? Pues la carne. ¿Y qué es lo que hay en la carne? La herencia del diablo, que es amiga de él. Entonces, mira lo que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, oiga, que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, escuche bien, por favor. Preste mucha atención para que usted vea dónde está su problema. Cuando alguno es tentado, ahora está hablando de todo el cuerpo de Cristo. Cuando alguno es tentado, no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Oiga, sino que cada uno, aquí está la revelación, cada cristiano y el mundo inconverso también. Lo que pasa es que ellos están en ignorancia. Pero cada ser humano, dice la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que es la herencia del pecado, que está adherida a la carne, es atraído y seducido. Eliezer tiene ese problema, el pastor Gilberto también, el pastor Tito también. Todos los seres humanos tenemos esto, pero aún siendo cristiano, ese problema está ahí. Pero eso no significa que usted tiene que pecar. O sea, Dios va a usar inclusive a la herencia del pecado, aunque Él no tienta a nadie, pero la herencia del pecado se va a convertir en otro empleado de Dios, como es el diablo. El diablo es un empleado de Dios porque Dios lo venció y él es esclavo de Dios. Escúchame, y cuando la tentación de la carne se manifiesta, Dios puede ver qué tú vas a hacer. Dios puede ver un cristiano que va a ser tentado por la herencia del diablo, pero no se va a dejar, no va a caer en tentación, va a negarse a sí mismo, va a seguir a Jesús, va a tomar su cruz y va a tener la victoria en ese momento y la victoria completa cuando venga el arrebatamiento. ¿Se da cuenta entonces? Mire dónde viene. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Te va a llegar a la mente la seducción de la carne. Te va a llegar a la mente esa atracción y va a empezar a murmurarte: peca, te gusta, hazlo. Eso es lo que a mí me gusta. La carne te va a decir: eso es lo que me gusta. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El alma que pecare, esa morirá.
Entonces tú tienes la oportunidad, wow, siento a Dios aquí, tú tienes la oportunidad de zafarte. Tú tienes la oportunidad de zafarte. Entonces mira cómo realmente el pecado sale a la luz. Mira cómo dice ahora. Oiga, todo está tremendo. Entonces la concupiscencia, que es la herencia del pecado que todos cargamos. Oiga, si no, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿quién le permite que conciba la concupiscencia? La persona, el alma. Oiga, aquí hay un ejemplo de un cristiano que le dio paso a la herencia del pecado. Mire ahora, entonces da a luz el pecado. ¿Se da cuenta? Si usted se hubiese negado, este ejemplo que está aquí, si ese cristiano se niega, entonces no da a luz el pecado. Entonces la concupiscencia no concibe, porque para que ella pueda concebir, el alma que está dentro tiene que darle permiso. Oiga, y el pecado siendo consumado, porque una vez tú le das permiso, una vez concibe, porque ese cristiano le dio paso, ¿qué va a pasar? Entonces, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y mire, hay cristianos viviendo en derrota todo el tiempo. Y la concupiscencia los controla. Son esclavos de la concupiscencia. Todos los días chisme, pleito, contienda, murmuración, enemistades, bueno, amistad con el mundo. Capaz que usted no cae como tal, pero de vez en cuando uno se cae en algún punto de la concupiscencia. Usted tiene que cuidarse porque el día se acerca. Y la Biblia es clara, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Ahora yo entiendo, Tito, Eliezer, ahora yo entiendo, pueblo de Dios que está con nosotros conectado, hermana Evelyn, porque muchos procurarán y no podrán entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son esclavos de la carne, son esclavos de la concupiscencia. Y aquí Santiago, inspirado en el Espíritu, Dios nos habla a través de otro de los apóstoles, aprobados por el reino de los cielos, y nos están dando la revelación. Mira, tu problema no es el diablo realmente, tu problema es tu carne que está contaminada con la herencia del diablo. Si tú no conoces esto, no vas a poder lograr pelear correctamente. Ahora tú tienes el conocimiento, capaz lo tenía, pero hay gente que no lo tenía. Si hay alguien entre nosotros que no lo sabía, ahora usted sabe que el tentador número uno que tiene usted es la herencia del pecado que está dentro de ti. Y según dije eso, ahora dijo lo otro. Tienes al Espíritu Santo para ayudarte. Pero Él tiene que ver no tan solo la intención de tu corazón, Él tiene que ver la acción de que tú te quieres negar a eso. Y van a haber cosas que son duras, pero si tú quieres realmente y te agarras del Espíritu Santo, la concupiscencia no puede enseñorearse de ti. ¿Sabe por qué? Porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero el estar bajo la gracia no significa, ¿verdad?, que usted automáticamente no va a pecar. Usted está, ¿cómo se llama? Usted no está exento de caer en una debilidad, por eso tienes que pelear por tu salvación. Tienes que negarte a la herencia del diablo que está en la carne. Tienes que negarte a la concupiscencia. Entonces, mi amado hermano, después que la concupiscencia ha concebido, porque esa persona se lo permitió, viene entonces a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Yo espero que estemos entendiendo esto, hermano. Fíjense que no hablaron del diablo. Fíjense que estas citas bíblicas lo que están hablando es de la realidad que hay dentro del cuerpo humano, aún dentro del cuerpo de Cristo. Y les voy a decir más, Jesús participó de lo mismo. Él adquirió un cuerpo de pecado, un cuerpo mortal, un cuerpo que era un cuerpo que era un cuerpo corruptible, pero Él no permitió que la concupiscencia, Él no permitió que la herencia del pecado lo doblegara. Por poco cae, pero no cayó. Cuando Él dijo, pasa de mí esta copa, fíjate, sutilmente la carne, como no trató en ningún momento, previo a ese momento del huerto Getsemaní, pues le trajo esa expresión, pasa de mí esta copa. O sea, fue como una tentación disfrazadita, como que no era mala, pero esa expresión era que si Jesús tomaba esa voluntad de la carne, no ir a la cruz, que iba a convertirse eso en un pecado, y no iba a lograr la salvación de nadie, ni la de Él. Imagínense. Entonces, hay que hacer lo que hizo Jesús, armarnos del pensamiento de Jesús. ¿Por qué? Porque el que padece en la carne, como padeció Jesús,
termina con el pecado. Y usted va a lograr lo mismo. El cristiano que padece en la carne y tiene esa pelea en contra de la herencia del pecado y sigue todos los días peleando contra ese pecado que está en la carne, vas a terminar con el pecado. ¿Cuántos le alaban? Entonces, basta ya el tiempo pasado, dice la Biblia, para hacer lo que le agrada a los gentiles, que andan en concupiscencia. ¿Se da cuenta? Entonces, la Biblia dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y quién lo puede hacer lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, murmuración, enemistades, pleito, envidia, que son los pecados que más la carne está bombeándole todos los días a los cristianos para que anden en ellos. ¿Se da cuenta? Entonces ahí cuando la Biblia dice, sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces la Biblia cita tras cita nos insta a no vivir conforme a la concupiscencia. Primera de Pedro, ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Esto está tremendo, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 2. Y la poderosa palabra dice así. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. ¿Y qué más, pastor? Que te niegues a la herencia del pecado para tú lograr la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no conocen a Dios, que andan en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y el verso 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, iglesia. Seamos pues sobrios y velemos en oración. Y no menos importante, yo creo que más importante, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hay un verso que dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de los tres es el amor. Usted puede decir yo tengo fe, pero si usted no tiene amor, esa fe no sirve. Usted tiene que tener fe y tener amor para que sea una fe verdadera. ¿Se da cuenta? Entonces, iglesia, esto es lo que está matando al cuerpo de Cristo: las guerras internas, las divisiones, las competencias, la falta del amor, la envidia, las contiendas. Y no se acaban de dar cuenta que la herencia del pecado que está en la carne, fíjense que el apóstol Santiago nos lo reveló hace un momento, que de nuestra propia concupiscencia que somos atraídos y somos seducidos. Y todos los cristianos que andan en las obras de la carne son esclavos de la herencia del pecado. Y naturalmente no heredarán el reino de los cielos. Y por último, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Mire lo que dice, amado. Por medio de las cuales nos ha dado Dios preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire eso, si usted obedece, usted va a participar de la naturaleza divina. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un cuerpo divino glorificado. Yo no voy a ser Dios, pero voy a tener el mismo cuerpo de Dios, de Jesucristo, del Hijo de Dios en su esplendor, del Cristo glorificado. Vamos a tener un cuerpo igualito al de Jesucristo, hermano. Entonces, para lograr esto hay que obedecer lo antes dicho. Escuche bien. Y dice, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia de la carne. ¿Se da cuenta? Si yo huyo de la carne, si yo no le doy permiso, si yo huyo de la corrupción que está en este cuerpo corrupto, entonces voy a participar de la naturaleza divina. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Esta palabra no es cualquier cosa. Esto es una palabra poderosa. ¿Y de qué manera? Capítulo 2, verso 18 del mismo libro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 18. Escuche bien lo que dice. Les prometen libertad los engañadores. Ahora vamos a ver un poquito los engañadores. Ellos les prometen libertad a los falsos apóstoles, los llamados profetas de este tiempo.
porque lo que hay ahora es don profético, no se confunda. Los falsos pastores, evangelistas y maestros engañadores les prometen, oiga, a la gente libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno se hace esclavo del que le venció. Y los falsos ministros, que son ministros de Satanás, son esclavos de la herencia del pecado. Son esclavos de la concupiscencia. Y están prometiéndole a multitudes cielo, mar de cristal, calles de oro, pero no preparan al pueblo. Y dejan al pueblo y promueven las concupiscencias de la carne. Escuche bien, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y su postre estado viene a ser peor que el primero. Mire qué tremendo, porque mejor lo hubiera sido no haber conocido el camino del Señor, que después de haberlo conocido, se vuelvan atrás del santo mandamiento. Entonces ellos conocieron que tenían que negarse a sí mismos. Ellos conocían que la corrupción estaba en la carne, que estaba la herencia del pecado y que es lo que hicieron. Se hicieron esclavos del pecado. Así que, amado, yo hice lo que tenía que hacer como pastor en esta hora. No puedo hacer más nada. Exhorto al pueblo a que se enfrente usted a usted mismo. Enfréntese a la concupiscencia de la carne y les garantizo que usted va a ver a nuestro Señor Jesucristo en aquel día. Padre, gracias por este estudio de la palabra. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia, bendición, privilegio, una vez más, que nos has concedido de ser ministrados por tu poderoso evangelio, el evangelio de vuestra salvación. Ahí está el pueblo. Santifícanos a cada uno, ayúdanos, fortalécenos, concede nuestras peticiones del corazón, por nuestros familiares. Dios mío, por todo lo que tenemos delante de tu presencia, pero más importante que todo, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad, que podamos llegar a la meta para obtener esa corona, esa victoria completa que tú has prometido a todos los que te aman. En el nombre de Jesús, quedamos en tus manos. Amén y amén. Bueno, pueblo del Señor, no hay tiempo para más. No eche esta palabra a un lado, entre en su corazón. Usted sabe que su peor enemigo es la carne que está en usted. Si te niega, vas a tener la victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde.